Actualidad. Opinión. Noticias. Análisis. Esto es Sin Miedo a Hablar. Hola, mi nombre es Gabriel Liebenden y estamos haciendo un nuevo contenido, el cual voy a explicar en unos momentos que seguramente usted ya vio cómo se llama este contenido. Yo, en este momento que estoy grabando, se lo voy a explicar. Sin Miedo a Hablar es este nuevo blog podcast en donde su servidor, pues durante mucho tiempo se ha abstenido de dar su opinión, de meterse en problemas que atañen a la sociedad, al gobierno, al mundo, por no causar polémica, por mantenerse con una postura muy conservadora al respecto de expresar una opinión. ¿Por qué? Porque siempre me he rodeado de gente muy preparada, de gente que tiene opiniones bastante respetables y que la verdad no quisiera pues mermar o intervenir en el debate, ¿no? No por ser un tibio, sino simplemente porque no lo considero prudente o no me considero una persona que esté al nivel de ciertas corrientes en las que se puede expresar esa opinión. No obstante, yo soy un ávido consumidor de YouTube, de Instagram Stories, de redes sociales en general. Y me doy cuenta que hay cada estúpido o estúpida que de la manera más atrevida posible, de la manera, o quizás no atrevida, desde unas posturas de ignorancia o desde unas posturas de total libertinaje, hablan de cualquier tema como si fueran ellos autoridades morales para expresarlo. Y lo cierto es que ya me harté, ya inclusive caí en un vicio que es inconsciente de estar creyendo que la opinión de cualquiera es válida. Todos tenemos derecho a hablar, todos tenemos derecho a emitir una opinión. De ahí a que esa opinión sea válida, es muy distinto, oiga, muy distinto. Entonces, pues ya me enojé y quiero expresar mi opinión. Y además de expresar mi opinión, me gustaría mucho crear, no polémica para nada, sino crear debate, crear un diálogo. Y que entre todos podamos crecer. Y que entre todos podamos expresar nuestra opinión siempre en un sentido, digamos, de diálogo, ¿no? No tanto como decir tú eres un imbécil, que sí los hay, que sí hay imbéciles, pero vale, aquí en este programa se vale expresarlo. Y si eres un imbécil, se te va a decir que eres un imbécil. Pero si no, si estás dispuesto a entrar a aprender, y no aprender de mí, sino que aprendamos juntos el uno del otro, que entremos en esa conveniencia, adelante. Esto es para mí muy sano, el involucrarse en el debate general de lo que sucede en el mundo, porque sirve que podemos intercambiar ideas. Podría decir, oye, pero pues tú estás ahí solo hablando, ¿no? Como un neurótico. Y sí, parte de todo es que yo soy una persona neurótica y un buen catalizador para esa neurosis es expresarlo. Y qué mejor que sea bajo este formato, ¿no? Ustedes pueden interactuar en el chat, podemos platicar, ustedes me pueden seguir en mis redes, en fin, hay mil y un maneras de que podamos entablar ese debate, ¿no? De esa conversación. Y bien, dicho lo cual, esto es Sin Miedo a Hablar. Así es, ya se acabó. Ya no voy a dejar que el influencer que, por decir, ¿no? Alguien que anuncia tenis y le gusta el reggaetón, puede expresar su opinión y que esa opinión sea válida. A ver, brother, quizás creciste en un entorno de mal gusto, quizás creciste con tus posibilidades y tus circunstancias que no se juzgan. Si te gusta el reggaetón, pues bueno, es tu gusto. Pero enfócate a lo tuyo. Si no estás preparado para hablar porque suena a contradicción esto, de sin miedo a hablar, pero, y no es que yo quiera sentirme superior, simplemente quiero decir, vale, yo tengo una opinión
que se ha hecho en función de leer muchas cosas, de analizar muchas cosas y guardármelo. También ahí hay un poco de verdad en el sentido de por qué no había hecho esto antes, ¿no? Entonces, vale, tú dedícate a anunciar reggaetón y tenis y cosas que a ti te atañen, y si te vas a involucrar, pues por lo menos estudia un poco, lee un poco, infórmate, empápate de la información, rodéate de personas que estén en ese tenor, ¿no? No nada más hago retos, ¿no? Y después hablo de política, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Simplemente. Pero bueno, ya, no quiero estar ahí hablando mal de todo el mundo. Vamos a entrar en el tema. Hoy quiero hablar sobre el conflicto de Medio Oriente. En específico, el conflicto en la Franja de Gaza, entre Israel y Palestina. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando que desde hace miles de años, bueno, miles de años, hemos visto un conflicto por diferencia de ideas, por diferencia de credos. ¿No? Que ya evolucionó otras cosas, sí, siempre los conflictos evolucionan. Por desgracia, ha evolucionado de una manera pésima. Por un lado tenemos a un pueblo que siempre ha sido pues víctima de la diáspora, ¿no? De estar vagando por el mundo, que son los judíos, que hay una gran historia que contar sobre los judíos, ¿no? Y siempre pues han estado ahí dispersos. Y cuando ya se hicieron de su tierra en Israel, pues ya había una población, que en este caso pues eran los musulmanes. Y ahí está el conflicto, ¿no? Que llegaron estas personas que en esencia ellos dicen, esta era mi tierra originalmente, esta es la tierra que mi credo me dictó, que mis deidades me dictaron. Entonces fuimos expulsados y ahora queremos regresar, ¿no? Y los palestinos dicen, no, pues es que aquí era mi tierra, siempre ha sido mi tierra y tú vienes a invadirme, ¿no? Y el conflicto ha evolucionado al grado de que ahora gran parte de ese territorio está ocupado por los judíos, por los israelíes. Pero prefiero decir judíos porque no todos los israelíes son judíos. Hay también árabes viviendo en Israel, por si no lo sabían. Y los palestinos, pues cada vez su territorio se reduce. El problema es que el diálogo no existe. El diálogo son intercambios de balas, muchas muertes, mucha violencia, y eso siempre ha sido, y no hay momento en que eso se pueda acabar. Ahora hay varias cosas que están sucediendo en este momento, ¿no? Que no se había visto este nivel de violencia desde 2014 entre Palestina e Israel. Entonces habrá que entender el conflicto, ¿no? Esto empezó desde el 10 de mayo, desde el Día de las Madres, en una contienda abierta en la Franja de Gaza, en la mayoría, ¿no? del conflicto. Y bueno, el detonante pues es el nivel de violencia desatada entre las Fuerzas Armadas israelíes y las milicias palestinas que se ha ido fraguando desde el mes de Ramadán, ¿no? Que fueron los festejos de los musulmanes. Y ya en la noche del 22 al 23 de abril más o menos, pues más de 100 palestinos resultaron heridos, ¿ok? En enfrentamientos con la policía, y una veintena tuvo que ser hospitalizada. Los manifestantes pues protestaban contra una marcha de cientos de ultraderechistas israelíes que se dirigieron hacia la ciudad vieja de Jerusalén en plena festividad sagrada de los musulmanes, gritando muerte a los árabes. Así es. O sea, aquí vamos a poner un parámetro y he visto muchas opiniones al respecto. Muchas opiniones dadas desde la comodidad de estar en la red social y decir, ay, malditos, y aquí noto mucho odio infundado hacia el judaísmo, ¿no? Es que esos güeyes son los dueños de la economía y solo entre ellos se protegen y son muy... A ver, no simplifiquemos las cosas. Hay que ver la pantalla de una manera enorme. Ese resentimiento... He escuchado gente hasta que dice, ay, cómo me hubiera encantado vivir para apoyar a Hitler, ¿no? Así de radicales y simplistas he oído opiniones, ¿no? Muy, muy, muy desafortunadas, la verdad. Pero bueno, y eso por un resentimiento infundado, ¿no? Porque a lo mejor es que yo trabajé para judíos y esos judíos me trataron mal, no me pagaban, eran muy codos. A ver, amplifiquemos, ¿sí? La imagen, vayamos más allá. Los judíos sí, en efecto, tienen mucho dinero porque lo han sabido administrar, porque han sabido invertir, porque tienen
tienen ese don y desde siempre. Por eso Hitler los odiaba, ¿no? Porque saben cómo hacer dinero, cómo hacerse dueños de todo, cómo efectivamente entre ellos crear sociedades muy bien pensadas, y todo su sistema social va de la mano con que han sido buenos abogados, buenos doctores, buenos financieros, y entre ellos se contratan y entre ellos se recomiendan y van creando algo que no hacen los demás, ¿no? Los demás luchamos cada uno por su cuenta. Entonces, esto en efecto ha logrado que los judíos pues tengan mejores resultados financieros. Pero bueno, no quiero ahondar en eso. Hay muchísimo contenido en YouTube donde pueden estudiar la parte más... no quiero decir... antropológica de los judíos, ¿no? Para ser exactos. Pero bueno, aquí, a raíz de estos comentarios tan desafortunados que he visto, sí, malditos judíos, no tienen derecho de matar gente. A ver, veamos qué está sucediendo. Estos ultraderechistas israelíes que dijeron muerte a los árabes, también están mal. Claro que están mal. Están tarados. Estamos vislumbrando un comportamiento chairo, un comportamiento reaccionario, porque sí, entiendo que hay muchísima impotencia contra las medidas radicales musulmanes. Ellos están deseando la muerte, y eso es desafortunado, pero los musulmanes no te desean la muerte. Los extremistas musulmanes te matan, así de sencillo. Te ponen una bomba, te hacen un acto terrorista, y entiendo ese resentimiento. Y las cosas en la Franja de Gaza están muy, muy delicadas, ¿no? Entonces aquí ponerse realmente de parte de alguien, de una postura, es lamentable. Asimismo, como es lamentable ver fotos hace rato estaba viendo en mi scroll de redes sociales, fotos de unos tenis de una niña llenos de sangre. Una niña palestina. Y dice, es que si no fueran unas niñas francesas o suecas y hubiera sido un ataque terrorista, a la gente no le importa. Desgraciadamente no se le da difusión y es terrible. Es terrible también. Cualquier vida humana muerta en esas condiciones, asesinada en esas condiciones, es totalmente lamentable. Seas de la religión que seas. Y yo estoy de acuerdo que se tiene que dar más difusión, ¿sí? Porque todas las vidas merecen respeto y todas las vidas merecen ser homenajeadas, ¿no? Y no merecen tener ese conflicto. Porque esos niños nacieron en el lugar equivocado del mundo. ¿Por qué lugar equivocado? Porque es el lugar en donde domina la superstición. Y perdón por lo que voy a decir, pero tener conflictos ideológicos a estas alturas de la evolución humana se me hace un problema de superstición, de arcaísmos, de ser simios que se están peleando por qué árbol es su árbol Dios. La verdad es que pues es una situación muy desafortunada para el ser humano, lo cual nos hace retroceder en la evolución, nos hace ser unas personas pues que todo lo basan en su religión, en su fe. Y ojo, no estoy hablando de no tener fe, estoy hablando de creer a ciegas, a rajatabla, en creencias impuestas por viejos rancios, ¿sí? De hace miles de años. A ver, ¿quién inventó la Torá? ¿Quién inventó la Biblia? ¿Quién inventó el Corán? Viejos rancios, patriarcas, sí, de estas sociedades, que decían, oye, pues hay que tener un sistema de creencias para que la población pueda estar controlada. Realmente para eso son las religiones, para mantener controlados a estos seres que estamos llenos de reacciones, de cambios de humor, de ánimos, de miles de defectos, también virtudes, claro, pero también de miles de defectos que necesitan ser controlados. Después existió la política. ¿Para qué? Para tener el mismo fin. Pero yo siento que actualmente los dos modelos no son perfectos, para nada, pero sobre todo el de las religiones ya deberíamos de terminar por deshacerlo. Y a lo mejor pueden decir, es que estás igual que ellos, estás en contra de una creencia. Yo estoy en contra de todas las creencias, así de sencillo. Y no por hacer una lucha y pelear, ¿no? Más bien, preguntémonos, naveguemos al fondo de nosotros mismos
¿sí? Realmente tenemos que basar nuestra vida en las creencias de unos ancianos que decidieron que así tenían que ser hace miles de años. Caray, podemos decidir hoy mismo. Tenemos sentido común, sabemos que no tenemos que dañar a una persona, sabemos que no tenemos que destruir su intelecto, que no tenemos que lastimarlos. A lo mejor sí darles un zape emocional o un zape intelectual, eso siempre lo he creído, así como ahorita voy a ahondar otro tema, pero es necesario a veces reprender, no bajo el yugo de lastimar, pero sí bajo oye, yo llevo esto de ventaja, yo llevo estos conocimientos de ventaja a ti, te estoy tratando de enseñar, pero si tú no te dejas, pues voy a ocupar palabras más fuertes, como decirte que eres un imbécil, ¿no? Pero no te voy a golpear, eso no quiere decir que te desee el mal, o que desea verte muerto, o verte herido, o dañar tu integridad física. Dicho eso, creo que mi postura el día de hoy es quemar las banderas y las religiones. Es un sistema de creencias muy arcaico, muy rancio. La fe es otra cosa. Y ahorita me van a decir más de uno, ¡ay, pero te estás contradiciendo! No, y lo voy a explicar al final. Espero, si me da tiempo. Pero podemos hablar de eso en otro programa porque hay mucha tela. Hay mucha tela y tampoco quiero que esto se vuelva repetitivo y que diga, es que ya hablaste de eso. Entonces, yo voy a dejar que esto fluya. ¿Sí? A ver, este contenido va a fluir. Es prácticamente yo enojado diciendo cosas y va a fluir, como tenga que fluir. Pero bueno, volviendo al tema. Aquí el meollo del asunto, ¿sí? Son los lugares sagrados, porque se están haciendo los enfrentamientos allí. En lugares donde hay piedras, ¿sí? Piedras hechas con minerales o concreto o ladrillos, ¿sí? La gente se está peleando por eso. Ahorita me podrían decir, ay, es que si te quitan tu casa, también te enojarías. Claro, si me quitan mi casa, yo la defendería con uñas y dientes. Pero aquí no estamos hablando de un hogar, estamos hablando de un templo, de un lugar sagrado, al que se le confiere, sí, una historia, una tradición. ¿Ok? Parte de ese, digamos, bagaje que debe ser exterminado, que debe ser ya vedado, ¿no? Esas supercherías, para mí lo son, ¿no? Es que hoy es el día de Jerusalén, es que hoy es el Ramadán. Me vale madres, son creencias. Nadie tiene que morir por las creencias de nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay gente que está yendo a visitar estos lugares durante las conmemoraciones y pues ante la presencia de decenas de palestinos que estaban en la mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Y en previsión de un choque abierto, la policía prohibió primero las visitas de grupos de judíos al recinto religioso. Después hubo un desfile nacionalista horas más tarde y fue desviado hacia otro lugar, ¿no? Por los barrios cristianos y armenios, en dirección al muro de los lamentos. Pero ya estaba la tensión, ya estaban los ánimos tan caldeados que el brazo armado de Hamás disparó una salva de cohetes hacia Jerusalén, ¿no? El ejército de Israel interceptó uno de los proyectiles con el escudo defensivo antimisiles, cúpula de hierro, lo que provocó que se escucharan explosiones en torno a la Ciudad Santa por primera vez desde 2014. Sí, estoy leyendo, obviamente, para los que digan, no, lo estoy leyendo. Hay cosas que estoy leyendo, tengo que leerlo. Acuérdese que aquí estamos informándonos todos, ¿no? Y no me gusta hablar estupideces, entonces vamos a aprender. Ok, los desahucios del distrito Sheikh Jarrah. La amenaza de desahucio que pesa sobre decenas de familias palestinas de Jerusalén que habitan en este distrito, Sheikh Jarrah, que está al norte de la ciudad vieja, ¿no? Esto lleva desde hace más de 70 años, ¿sí? Que ha sido motivo de enfrentamiento entre manifestantes y policías en las últimas semanas. ¿Qué quiere decir? Colonos vinculados a la ultraderecha israelí están esgrimiendo títulos de propiedad. ¿Qué es un título de propiedad? Tus escrituras. Sobre las casas que dicen, yo las compré a propietarios judíos anteriores a la creación del Estado de Israel en 1948. Entonces quieren pues sacar a toda la gente palestina, musulmana que vive en esta región, ¿sí? Y el Tribunal Supremo aplazó para hoy domingo que se está grabando esto, la publicación de la sentencia final. Entonces, si las
las autoridades pues desahucian a todas las familias palestinas de Jerusalén que están en este distrito y los mandan a la fregada, pues se va a venir algo peor. Los enfrentamientos se van a volver mucho más violentos, que ya lo son. Y la realidad es que los israelíes ya no quieren a nadie ahí. ¿Por qué? Porque amenazan su seguridad. Si tú vivieras en Israel y dirías, ay, es que no puedo vivir feliz porque al rato me va a caer una bomba aquí al lado, o van a matar a alguien en el mercado, alguien se va a inmolar, o van a venir a disparar, pues no vivirías tranquilo, ¿no? Entonces, pues mucha gente dice, ya, eliminemos, los ven como unas cucarachas, ¿no? Oye, yo no quiero vivir aquí, o yo no puedo dejar un sándwich en la cocina porque se lo vienen a comer las cucarachas. Eso es lo que piensa la gente de Israel en este momento. Ya no quiero tener esa amenaza latente. Entonces, saquen esos títulos de propiedad, despojemos a estas familias palestinas de sus casas y que se vayan a su tierra, que se vayan allá a Siria, o que se vayan a Irak, o que se vayan a Afganistán. Aquí no nos interesa tenerlas. Pero también eso es una medida pues muy dura. Es una medida antihumana, ¿no? Poco humanista. Se me hace, imagínense, tú naces en el lugar equivocado. Tú como niño palestino no tienes idea de lo que está sucediendo y de un día para otro te dicen, oye, te tienes que ir de tu casa. ¿Por qué? Porque aquí la gente no te quiere. Porque cuando crezcas vas a ser un terrorista. Y de nuevo, vuelvo al meollo del asunto. Esto es una cuestión de credos. ¿Ok? Todo esto es porque tú crees en el Dios que no debes de creer, ¿no? ¿Quiénes se están enfrentando actualmente? Pues las fuerzas de la defensa de Israel, sí. Las fuerzas armadas comandan las represalias al lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. ¿Contra quién? Pues contra Hamas. El ejército ya reforzó con batallones de infantería y carros de combate las zonas fronterizas con el enclave palestino. Más de 3,000 reservistas han sido movilizados por el mando de la División Sur. La aviación ha llevado a cabo 500,000 de operaciones contra las milicias palestinas posicionadas en Gaza. Y según la última información, de los 1,600 misiles lanzados desde la franja hasta el jueves, 400 cayeron en el territorio gazatí. El 90% había sido interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro, que es el sistema antimisiles de Israel. Entonces la ofensiva israelí señala hacia dos grupos armados palestinos, las brigadas Sedin al-Qassam, que es el brazo militar del partido milicia Hamas, que gobierna de facto en la Franja de Gaza, y las brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica, que este es el grupo extremista de los musulmanes, que sí, dice aquí un artículo, considerados grupos terroristas por el Estado hebreo. No, por el mundo. La Yihad Islámica está considerada un grupo terrorista por todo el mundo. Si tú escuchas la palabra yihad y eso te recuerda a Francia, te recuerda a Madrid, te recuerda a Londres, te recuerda a Barcelona, te recuerda a las Torres Gemelas, te recuerda a miles de casos, ¿no? de violencia extrema y del extremismo musulmán. Entonces, pues bueno, tenemos ahí dos facciones sumamente polarizadas, las más polarizadas del mundo, que se están enfrentando, ¿no? Y bueno, el portavoz de la armada de Hamas dijo, hay que golpear Tel Aviv, Jerusalén, Dimona, que es una región donde se encuentra una planta nuclear israelí, Ashdod o Beersheba. Dicen, golpear todo esto es más fácil que beber un sorbo de agua. O sea que para ellos, yo no tengo problema en ir y mandar un misil o mandar porque es muy fácil, ¿sí? Mandar un encubierto, ¿sí? Que se inmole, que grite su Allahu Akbar en medio de una plaza, en medio de la planta nuclear misma y se ocasione una masacre, ¿no? Entonces, bueno, actualmente hay 190 muertos al día de hoy, ¿sí? Aunque la mayoría de las víctimas mortales se han registrado en el territorio gazatí, ¿no? 181 palestinos, entre civiles y milicianos, entre los cuales 52 son menores de edad. O sea, 52 víctimas reales de este conflicto y 31 mujeres, ¿ok?
que las mujeres por lo general no están en el conflicto bélico. O sea, no son militares, no son terroristas. Ellas se dedican a cuidar a los hijos. En su mayoría, habrá quien sí. Y en Israel han muerto 9 civiles, entre ellos 2 niños y un soldado. ¿Ok? Aquí tenemos 2 víctimas. O sea, sí hay... Algo que hay que entender es que Israel tiene muchísima más tecnología bélica, tecnología militar de mayor altura. Habrá quien me diga, oye, no, también los palestinos o los musulmanes reciben, o los terroristas reciben alicientes por parte de Rusia, porque es parte del, ahí bajita la mano del conflicto, pero eso me suena más a conspiración. Y aquí no quiero hablar de conspiración, o al menos no por el momento. Vamos a los hechos. Pero Israel tiene mayor ventaja actualmente bélica, y los palestinos son un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues tienden más a hacerlo desde la oscuridad, ¿no? Tienen más malicia para contraatacar. Ellos no te van a lo mejor no te van a atacar directamente, pero te van a causar más daño haciendo un atentado terrorista, poniéndote una bomba. Entonces, bueno, pero siempre ellos son los que tienen más pérdidas. Ok. Digo, los soldados, híjole, es lamentable, ¿no? Ver las posturas. A lo mejor tú como joven dices, quiero servir a mi país y voy a dar la vida por mi país, por mi familia, y mueres. Y eso es una desgracia. Y por otro lado dices, voy a dar la vida por mi Dios. ¿Pero qué no tu Dios quisiera que estuvieras vivo? ¿Que disfrutaras la vida? ¿Para eso te crearon? Según tu religión. Es que creo que en este tipo de creencias están tan llenas de contradicciones que ya perdieron vigencia y credibilidad. Por eso es tan difícil que nosotros creamos en este tipo de cosas, ¿no? Es lamentable, es muy, muy lamentable que todo esto suceda por el simple hecho de que yo creo en esto y tú debes de creer también en esto, o si no crees, te mato. ¿No? O sea, así de sencillo, así de simplificado lo podemos llevar si lo que se quiere es simplificar, ¿no? Y no decir, ay, sí, que maten a los judíos, ay, sí, que maten a los musulmanes. No, que no maten a nadie. Que maten a la maldita religión. Eso. Ahora, ¿se ve que hay una tregua a la distancia? No. Solo que Hamás dijo que si las fuerzas israelíes se retiran de la explanada de las mezquitas, sí, pues podrían finalizar con esa operación que se llama Operación Guardián de los Muros. Pero bueno, ninguno de los intentos de mediación, sí, ha prosperado por el momento. En fin. También la administración estadounidense de Joe Biden ha frenado hasta ahora la adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos siempre beneficiándose de la guerra, en fin, metiéndose siempre en lo que no le importa, o más bien, sí le importa, pero no le debería de importar, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? Bueno, el ejército israelí intensificó durante la madrugada del viernes sus operaciones contra las infraestructuras de las milicias Hamás y la Yihad Islámica con fuego de artillería desde la frontera con la Franja de Gaza y el bombardeo de sus aviones. El principal objetivo del ataque coordinado fue la destrucción de gran parte de la red de túneles interna. ¿Recuerdan que les dije que los musulmanes tienen una manera de contraatacar más minuciosa, ¿no? Y por eso tienen túneles, porque ahí se infiltran. Entonces, el objetivo del ataque fue destruir los túneles, ¿sí? Que son kilómetros de pasadizos por los cuales se desplazan los combatientes de Hamás hasta las rampas de lanzamiento de cohetes y los puestos de ataque en las proximidades de la línea divisoria con Israel, según ha informado un portavoz militar a primera hora de este viernes. Por el momento, los soldados israelíes no han entrado en el territorio de la franja, están ahí afuera. Y bueno, esto conduce a más manifestaciones a lo largo de Israel, en ciudades en las que cohabitan árabes y hebreos. Y pues han detenido a más de 700 manifestantes, ¿sí? Desde el 10 de mayo, y el primer ministro israelí, Netanyahu, manifestó que no hay mayor riesgo para el país que el de los disturbios en sus ciudades por las protestas de población árabe, lo cual dudo mucho.
¿sí? Yo sé que el mandatario israelí debe saber más que su servidor, que está aquí en calzones, peleándose con, con gente que no puedo ver. Pero si usamos la lógica, ese argumento es como para calmar a su gente. Pero esto se va a intensificar. Eso le pese a quien le pese, ¿no? Hoy hubo ataques aéreos israelíes, mataron a 33 personas en Gaza. Esa es una noticia que está en Twitter. Y bueno, ¿qué más podemos argumentar? Es una situación totalmente lamentable. A ver, para concluir la parte que yo les decía sobre la fe y la religión, que son dos cosas distintas. Alguien me podrá decir ahorita, no, es que una cosa va asociada con la otra, no. Y el que me dijo eso vive con fe. Todos vivimos con fe. Fe en que hoy no nos vamos a morir, que vamos a llegar a la noche y vamos a acostarnos en nuestra cama y no nos vamos a morir. Tenemos esa fe. Lo damos por sentado, eso es lo que quiero decir. Y eso se llama tener fe. Inconsciente, pero la estamos teniendo. De que vamos a entrar a un edificio, sí, y que no se va a caer el edificio. ¿Tú tienes fe? Sí, en que los arquitectos, sí, hicieron bien su trabajo, en que los ingenieros hicieron bien su trabajo y que no se va a caer el edificio. Así como la gente que iba en el metro tenía fe de que ellos no pensaban en ningún momento que se iba a caer el metro. Ellos pensaban que iban a llegar a sus casas esa noche a cenar. A lo mejor una persona llevaba flores, otra persona quería ver a sus hijos, otra persona llevaba pan para cenar y se murieron. No se lo esperaban. Ahí podrían decir, entonces no existe. No, sí existe la fe. Es dar por hecho las cosas. Tú tienes fe todo el tiempo. ¿Ok? Si eso lo trasladamos a un potencial consciente, ¿sí? A un proceso cognitivo, podemos encontrar una mayor satisfacción en nuestro modo de vida. ¿Por qué? Porque podemos decir, ok, todo va a estar bien. A lo mejor no va a estar bien. A lo mejor mañana el conflicto se transforma en otra cosa y nos alcanza, ¿no? En México, por decir. Y es otro conflicto, es un conflicto político y se vuelve similar al de la Franja de Gaza. Y nos alcanza. Y a lo mejor estamos viviendo esto tan terrible, ¿no? Pero a lo mejor no. Y tú y yo deseamos que eso no suceda. Y ese deseo es esperanza. Y la esperanza va ligada a la fe. Entonces, seas ateo o seas un ferviente creyente de cualquier religión, o tengas una postura tibia al respecto, o seas una persona espiritual, lo que sea, tienes fe todo el tiempo. Estás deseando que cosas buenas sucedan. Y si eso, repito, lo trasladamos a una parte consciente, que lo hagamos consciente, eso entonces se vuelve tener una creencia positiva. Y eso nos puede ayudar a que nuestra vida sea más llevadera, independientemente de lo que suceda, de las elecciones, del conflicto bélico, de las inundaciones, del metro, de lo que sea que nos esté afectando a nivel general, del estrés del trabajo, de los problemas familiares, de la crisis económica, de quién va a ganar las elecciones. Todo eso, si podemos conscientemente tener esta creencia de que todo va a estar bien, pues vas a vivir mejor. Y eso es lo que digo. Eso es por lo que digo que la fe existe. O sea, la fe es algo que está probado que existe. Que haya un Dios, eso no está probado. ¿Ok? ¿A quién le atribuyes la fe de que todo va a estar bien? No sé, tú dime. Sí, a lo mejor tú ya te diseñaste tu propio sistema de creencias. Uno, espero, en el que no tengas que matar a una persona que piensa distinto a ti. A una persona que diga, no, es que yo creo en un Dios barbón que tiene todas las respuestas, que nunca he visto, y que permite que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Y que gente muera, que niños que tienen 6 años se mueran en un bombazo. Yo quiero creer en ese Dios. Ah, bueno, pues está bien, pero no le hagas daño a alguien más por no creer en ese Dios. O si quieres creer en el osito Bimbo, que ya no está, por cierto, pues entonces también eres libre de creer en eso, ¿no? Pero no dañes a alguien más. ¿De qué manera vamos
a evolucionar, sí, como seres humanos, como sociedad, para dejar atrás este tipo de conductas, de deficiencias, yo digo deficiencias porque creo que es una deficiencia cognitiva, es un problema mental, no sé, es como un chip, ¿no? que tenemos implantados generación tras generación, que seguimos creciendo bajo los estándares sociales de hace siglos, ¿no? Como la gente que sigue creyendo en el marxismo, o la gente que sigue aplicando teorías económicas distintas al marxismo, pero igual de o más viejas. Yo creo que podemos evolucionar. Aquí el chiste es que podamos transformar las cosas. Si somos capaces, como sociedad, como seres humanos, de crear un teléfono inteligente y cada año hacerlo mejor, y cada año evolucionando, también las creencias, también la política, también la economía, pero no nos esforzamos en esos temas porque los damos por hecho. Porque son como planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar, siendo nosotros el sistema solar. Entonces lo damos por hecho y no nos involucramos y le damos prioridades solamente a los paliativos que tenemos en la vida. Y aquí sí me puedo contradecir, porque yo soy un gran promotor de esos paliativos, ¿no? Que es el cine, las artes, la literatura, los cómics, la comedia, etcétera, que son necesarios. A ver, no quiero decir que no puedan estar, son necesarios. Este contenido también es un paliativo, pero tenemos que involucrarnos también. Aunque nos duela, aunque nos pese, tenemos que involucrarnos. ¿De qué manera? Dentro de tu trinchera, aporta algo. Opina, pero informado. Opina con un amplio, haciendo un análisis introspectivo amplio, y después ya puedes mirar al exterior, ¿no? Eso fue lo que me pasó en resumen. Yo no quería hablar porque no había visto hacia el fondo, no me había atrevido a verme al espejo y decir, güey, tu palabra y tu opinión vale. ¿Ok? A lo mejor suena un poco visceral la manera en que lo expreso, pero también esa es parte de mi personalidad, ¿no? Que la he ido cambiando, la he ido matizando a través de los años. Si yo esto lo estuviera haciendo 10 años atrás, seguramente estuviera gritando, chillando y sin ningún control emocional, ¿no? Pero, en fin, en conclusión, insisto, ya dejemos, evolucionemos esa manera de creer nada más porque nuestros ancestros nos dicen que creamos, ¿no? En un libro, pregúntense siempre a sí mismos, ¿debo de creer en un libro que escribió un anciano que seguramente, y perdón por lo que voy a decir, perdón, pero si este programa no va a ser para conciencias puristas, ¿sí? Ni para generación de cristal, no. Ustedes pregúntense, ¿debo de creer en alguien que escribió un libro, en un anciano, que cuando no lo estaba escribiendo seguramente se rascaba los huevos y se arrancaba un pelito de los huevos y se olía los dedos? Pregúntense eso. Y ya, me voy porque me estoy enojando. Mi nombre es Gabriel Liebenden, o Gabriel Mendoza García, que es mi nombre verdadero, mi nombre de autor. Y nos vemos próximamente en otro contenido de estos, sin miedo a hablar, porque ya estuvo bueno. De que si un maldito influencer o tiktoker sí tenga derecho a hablar y dicen puras pendejadas. Perdón. Y YouTube, si censuras esto, pues qué pusilánime. En fin, suscríbanse a este canal. Hay muchas cosas que pueden ver en este canal, muchos paliativos, pero también esto. Y creo que esto es parte de crecer y parte de complementar todo una intención, ¿no? En fin, ya. Hasta la próxima. Chao.